Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De nuevo yo, el eterno estudiante, y el día de hoy les voy a enseñar qué es la programación orientada a objetos. Primero que todo les voy a explicar el concepto de POO o programación orientada a objetos, que es básicamente un paradigma de programación en donde nosotros programamos enfocados en objetos. Entonces básicamente podemos coger cualquier objeto de la vida real, crear un molde de ese objeto y basado en ese molde podemos crear otros objetos que serían hijos de ese modelo que nosotros tenemos a gran escala. ¿Vale? Ese es el propósito. La idea es que estos objetos interactúen entre sí con otros objetos y de esa manera se crea la programación orientada a objetos. Ese es como el concepto principal que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, en este caso, nuestro modelo, ¿cuál es? Tenemos un modelo que es vehículo terrestre. Imagínense ustedes por un momento qué tipos de vehículos terrestres podemos crear basados en este modelo. Entonces, podemos tener bicicletas, podemos tener carros, podemos crear motos, que son vehículos terrestres. ¿Listo? Nuestro modelo a gran escala sería el vehículo terrestre y nuestras clases hijas o nuestros objetos basados en ese modelo sería la bicicleta, el carro y la motocicleta. El vehículo terrestre, ¿qué sería? Ese se conoce como clase padre, porque es nuestro modelo a seguir. La bicicleta, el carro y la moto serían clases apartes y son conocidas como clases hijas. ¿Vale? Ese es como el concepto. Vamos a hacer otro ejemplo. Piensen por un momento, animal, ¿qué objetos podría tener basado en ese modelo? Pues podría tener un montón. En este ejemplo yo puse un loro, un oso y una abeja. Los tres son animales. Los tres pueden heredar del molde animal porque son animales. Si quisiéramos ser un poco más específicos, podríamos extraer el objeto animal terrestre, animal aéreo, por decir algo, ¿vale? Ese es el concepto y ese es el ejemplo que nosotros tenemos, que les traigo en este caso para que ustedes entiendan un poquito más cómo es el modelamiento y la creación de objetos basado en el modelo. Entonces recuerden, el modelo sería la clase padre y las clases hijas son los objetos que creamos a partir del modelo. Listo, continuamos. Vale, ahora les voy a explicar los pilares de la programación orientada a objetos. En este ejemplo, mi modelo es estudiante, es un estudiante. A partir de un estudiante, ¿qué puedo crear yo? ¿Vale? Entonces, empecemos. El primer pilar de la programación orientada a objetos es la abstracción. Entonces, yo tengo mi estudiante y voy a abstraer sus características y funciones que me van a servir en mi programa. Yo no tengo que extraer absolutamente todo lo que hace un estudiante o todo lo que hace un estudiante. Tengo que abstraer lo que necesito para mi programa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es abstraer? Nosotros vemos el modelo estudiante y vamos a decir, bueno, este estudiante, ¿qué características tiene que me pueden servir en mi programa? Entonces, las primeras características que él tiene es nombre, edad, altura, identificación, color de cabello. Esas son sus características, ¿listo? Ahora, ¿qué acciones o qué funciones puede cumplir un estudiante? Un estudiante puede comer, dormir, estudiar y escribir. En la programación orientada a objetos, esto se conoce como métodos o funciones. Y las características que mencionamos al principio son atributos. ¿Vale? En los libros lo van a encontrar así. Los atributos son como las características, lo que te define, y los métodos o funciones son las acciones que dicho objeto o dicho modelo pueden ejecutar. Ese es el concepto de abstracción. Yo tengo mi modelo y de él extraigo las cosas que necesito. Yo hago como un estudio. Bueno, esta persona que contiene, este objeto que contiene, ¿qué puedo sacar de ahí? Continuemos con el siguiente. Encapsulamiento. Encapsulamiento es básicamente qué voy a exponer yo al mundo real para que los otros objetos interactúen. En este ejemplo, por ejemplo, la identificación va a ser privada, yo no la voy a exponer. Por ejemplo, estudiar, que es una función, va a ser pública, porque esta sí la voy a exponer a otras personas. Digamos que él quiere estudiar con otras personas, yo lo voy a hacer público para que él pueda estudiar con otras personas. Entonces yo tengo que mirar el nivel de privacidad que va a tener cada atributo y cada función para de esta manera exponer lo que realmente necesitamos. ¿De acuerdo? Ese es el principio del encapsulamiento, que es el segundo pilar de la programación orientada a objetos. Ahora vamos con herencia. ¿Recuerdan el ejemplo anterior? Cuando teníamos nuestro vehículo terrestre y de ahí salía un carro, salía una bicicleta, salía una moto. Ese es el principio de la herencia. Básicamente tenemos el modelo, del modelo creamos objetos que son clases nuevas, que sería en este caso el vehículo terrestre, creamos el carro, y ese carro va a heredar todos los métodos y atributos que tendría el vehículo terrestre. Para este ejemplo, nosotros creamos 5 estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, todos son diferentes, todos tienen sus características, pero igualmente ellos heredan todos los atributos y métodos que tiene mi estudiante modelo.
Ellos van a tener absolutamente todo. Todo lo que yo permita que ellos tengan, ¿vale? Esa es la herencia. Es como cuando dicen hijo de tigre sale pintado. Cuando eres hijo de un modelo, heredas todo lo que tiene ese modelo. El cuarto pilar es el polimorfismo. Entonces, todos nosotros somos estudiantes. Todos estamos aprendiendo. Pero todos tenemos una forma de aprender. No a todos nos funciona lo mismo. Entonces nosotros podemos usar la acción estudiar y adaptarla a nuestra manera. Por ejemplo, supongan, tenemos un objeto estudiante del modelo estudiante que yo acabo de crear, que sería Pedro. Pero a Pedro le funciona mejor estudiar en la mañana. Entonces su acción estudiar o su método de estudiar va a ser, oiga, yo estudio en la mañana. Pero puede que Juan diga, no, a mí me sirve más en la noche, yo soy un búho. Entonces el método de estudiar de Juan va a ser estudiar en la noche. Ese es el polimorfismo. Estamos tomando el método que tiene la clase padre y adaptándolo a nuestra necesidad. ¿Vale? Esos son los 4 principios de la programación, los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Espero que les haya quedado claro y ahora vamos al código. De acuerdo, entonces manos a la obra. Antes de iniciar me gustaría recalcarles que nuestro estudiante, el modelo del que vamos a sacar todos nuestros objetos, es nuestra clase padre. Y nuestros objetos creados a partir de la clase padre tienen el nombre de clases hijas, ¿vale? Para que lo tengan presente si en algún momento se los preguntan en el examen. Entonces arranquemos con el código. Inicialmente tengo una aplicación de consola. Lo primero que voy a hacer va a ser crear una carpeta. En este caso, new folder se va a llamar implementación, como para tener separados los conceptos. Ahí voy a hacer mis implementaciones. Voy a agregar una clase que va a ser nuestra clase padre estudiante. Recuerden que este es el molde. Este es como nuestro modelo a seguir cuando creemos nuevos objetos de estudiantes. ¿Vale? Entonces primero empezamos creando la pública. Voy a crear las propiedades, que son los atributos que mencioné. Entonces en este caso, para crear un atributo que no es más que una variable, usamos prop y usamos doble tap. Y ahí se crea. Entonces vamos a poner identificación. Ahora vamos a crear otra que se va a llamar, va a ser nombre de tipo string. Y vamos a crear otra para efectos del video, pues que sea rápidamente. Voy a crear simplemente 3 para no complicarlo mucho. Va a ser edad. Esto como tal son las características de mi estudiante, las que yo en este momento necesito. Si yo quiero agregar más, puedo hacerlo. Pero estas son las características que yo voy a agregar en este momento, lo que llamamos atributos. Recuerden que les mencioné los atributos, las características de nuestro objeto. Perfecto. Ahora, vamos a agregar los métodos o vamos a agregar los comportamientos o acciones que nuestro objeto puede hacer. Entonces voy a agregar simplemente 2. Voy a poner public void. El estudiante puede escribir. Entonces voy a ponerle acá simplemente un console.writeLine que diga escribiendo desde la clase padre. Es decir, desde el modelo. Desde el modelo estudiante. ¿Vale? Entonces, este método de escribir lo único que hace es escribir desde la clase padre, desde el modelo. Ahora, vamos a hacer otro método igual que se va a llamar estudiar. Y vamos a poner lo mismo, estudiando desde la clase padre. No nos interesa más, sino solamente estudiando desde la clase padre. Perfecto. Ahora, voy a crear un constructor para inicializar mi nombre y mi edad. Voy a crear acá un constructor. Simplemente para hacerlo rápidamente podemos poner setor, tap tap y listo. Entonces, en este caso aquí me autocompletó todo, entonces vamos a hacerlo de una vez así. Listo, les voy a explicar un poco este código. Recuerdan que yo les dije que existía algo que se llama el encapsulamiento, que es nuestro segundo pilar de la programación orientada a objetos. En este caso yo voy a encapsular esto y voy a exponer lo que quiero exponer. En este caso yo quiero exponer el nombre, entonces lo hago público. Yo quiero exponer la edad, también va a ser pública. Quiero exponer mi método de escribir, entonces también es público. Y quiero exponer mi método de estudiar. Quiero que este pueda interactuar con otros objetos, en caso de ser necesario. El único que voy a mantener privado es la identificación, porque es un documento delicado que hay que mantener en privado. Por eso lo hago privado, ¿vale? De esta manera no se podrá usar, sino únicamente aquí dentro de la clase. No lo puede usar nadie por fuera ni nada. Solo dentro de la clase se puede usar cuando es privado. ¿Qué estoy haciendo aquí en el constructor?
lo que estoy haciendo en el constructor es inicializar mis variables. Entonces, cuando me hagan una nueva instancia, cuando otra persona cree una nueva instancia de estudiante, tendrá que pasar estos parámetros y yo los voy a inicializar y los voy a poder utilizar acá. ¿Vale? Entonces, para que ustedes vean que sí se puede utilizar, pues simplemente vamos a imprimir el nombre aquí mismo en el método y listo. ¿Vale? Nombre, pongamos 2 puntos, escriban desde la clase padre. Ok. ¿Qué hicimos acá? Aquí ya aplicamos dos pilares. Aplicamos el encapsulamiento, que es el nivel de protección, y aplicamos la abstracción traída aquí al código. ¿Cuál es la abstracción? Simplemente tenemos nuestras variables, tenemos nuestros atributos y tenemos nuestros métodos, que son las acciones, ¿vale? Ahora, vamos a implementar la herencia. En este caso, voy a crear una nueva clase que se va a llamar Juan. Juan va a ser un estudiante. Entonces lo que yo voy a hacer es que Juan va a extender de estudiante. ¿Cómo hago para extender? Pongo 2 puntos y pongo la clase a la que estoy heredando. Entonces mi clase padre es estudiante y mi clase hijo va a ser Juan. ¿Qué significa esto? Según la herencia, lo que me dice es que estudiante, todo lo que tenemos acá, todo lo que tenemos aquí, eso mismo lo tiene Juan solamente con hacer esto. ¿Por qué me está marcando un error? Porque si ustedes recuerdan, en estudiante yo tengo un constructor, que es el que me recibe los parámetros de nombre y edad para setearlos. Entonces Juan, como él hereda de estudiante, tiene que tener un constructor y tiene que pasar esa misma data. Entonces vamos a hacer lo mismo. Juan va a recibir un string nombre y una edad, que es lo que le vamos a pasar al constructor. ¿Cómo se lo vamos a pasar? Usando la palabra reservada base. ¿Qué significa esto? Cuando alguien haga una instancia de Juan, perdón, quedó abierto acá y cerrado, le podemos dejar así, listo. Cuando alguien haga una instancia de Juan, va a tener que pasar un nombre y una edad. Pero si ven que aquí yo no tengo inicializado absolutamente nada, porque ese nombre y esa edad se van a pasar a la base. ¿La base cuál es? Nuestra clase padre. Y aquí se va a hacer la inicialización. Esto es la herencia. Aquí estamos haciendo herencia de nuestra clase estudiante. Ahora, vamos a aplicar el cuarto principio. ¿Cuál es el cuarto pilar? Perdón, ¿cuál es el cuarto pilar? El cuarto pilar es el polimorfismo. Todos los estudiantes escriben, ¿no? Todos los estudiantes pueden escribir, pero algunos escriben con la mano derecha y otros con la mano izquierda. Entonces vamos a hacer que Juan escriba con la mano izquierda. ¿Cómo hacemos eso? Vale. Entonces, como nosotros tenemos el método escribir, lo vamos a sobreescribir. Vamos a editar ese método. En C#, ¿cómo se hace para sobreescribir un método? Usamos aquí la palabra reservada virtual. Y acá vamos a aplicar nuestro public void escribir. Es exactamente el mismo nombre que tenemos, pero para que se sobreescriba vamos a escribir overwrite. Entonces aquí nosotros vamos a sobreescribir el método, vamos a modificar su comportamiento. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Vamos a poner el nombre. Y acá le vamos a poner, perdón, me faltó algo acá, me faltaron las comillas, listo. Y aquí vamos a poner escribiendo con la mano izquierda. Vale. ¿Qué hicimos acá? Usamos el polimorfismo, perdón, me trabé. ¿Por qué? Porque en este caso Juan está usando el método de escribir de su clase padre, pero lo está adaptando a su necesidad. En este caso está cambiando el comportamiento del método de escribir. ¿Listo? Vamos a agregar a otra persona. Vamos a agregar a María. Igualmente, lo mismo. María va a extender de estudiante. En este caso vamos a implementar igualmente nuestro constructor para poder pasar el nombre. Para poder pasarle el nombre y la edad. ¿Vale? Que es lo que vamos a pasarle a base para que se inicialice nuestro nombre y nuestra edad, que es exactamente lo mismo. Pero María no va a hacer absolutamente nada, María no va a implementar nada, entonces María va a quedar con los métodos por default que estudiante ya implementa. ¿Vale? Vamos a probarlo. Venimos acá, vamos a instanciar a Juan. Juan va a ser igual a nuevo Juan. ¿Ok? Entonces vamos a pasarle el nombre, Juan. Recuerden que esto es solo una referencia, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Juan
y tiene 10 años, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un console.writeLine de Juan. No, perdón, no es necesario. Vamos a hacer un console.writeLine como de una línea para separar los dos que vamos a crear, porque también voy a crear ahorita María. Perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es Juan.escribir. Y ahora voy a crear a María. María igual new María, y ella se llama María. Vamos a mandar todo por default y va a tener 5 años, ¿vale? María también vamos a llamar su método de escribir, y esto sería todo, ¿ok? Algo que les quiero mostrar del encapsulamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije que mi identificación iba a ser privada? ¿Qué pasa si yo trato de acceder, por ejemplo, maria.edad? Vean que sí me deja sin ningún problema. ¿Qué pasa si quiero acceder a la identificación? Miren que la identificación no me aparece acá. ¿Por qué? Porque yo especifiqué que fuera privada y no se puede usar por fuera de la clase. Recuerden eso, es un concepto importante. ¿Vale? Entonces vamos a probar esto. Entonces, perdón. Vamos a correrlo nuevamente. Perfecto. Listo. Entonces, miren. Juan, recuerdan que nosotros usamos polimorfismo para que él escribiera con la izquierda. Él escribe con la mano izquierda, porque él sobreescribió el método. Eso es polimorfismo. Y María está usando la herencia, que es el tercer pilar, simplemente usando la misma clase que tiene su padre, el mismo método que tiene su padre, porque no necesita sobreescribirlo. Esto es lo que nosotros consideramos los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Espero que les sirva, espero que lo hayan entendido. Si no entendieron algo, por favor pregúntenme y con mucho gusto les ayudo a resolver sus dudas. Hasta la próxima.